En segundo lugar, existe la opinión de que necesitamos decrecer nuestra economía e invertir en la recirculación en lugar del crecimiento continuo de la riqueza. Y en tercer lugar, existe la opinión de que hasta ahora no hemos logrado monetizar adecuadamente el uso de los bienes comunes globales como el aire, el agua, la tierra y uno podría decir también los datos, la información. Según estos puntos de vista, existe una necesidad urgente de proteger los bienes comunes globales y quienes contaminan el aire, el agua, la tierra, etc., deberían pagar impuestos para sufragar la protección y la restauración de la naturaleza. En el centro de estos tres debates se encuentra la cuestión de la riqueza, su redistribución, su recirculación y su fiscalidad. Pero tal vez debemos dar un paso atrás y cuestionar los propios significados de riqueza que se utilizan en estos debates. Entonces, para comprender mejor esta economía de la riqueza, si hay algo como una economía de la riqueza, y su relación con nuestra difícil situación medioambiental actual, me gustaría centrarme en el tercer debate, el dilema de los bienes globales, o lo que también se conoce como la tragedia de los comunes, que se basa en la premisa de que si muchas personas disfrutan de un acceso ilimitado a recursos valiosos y infinitos como los pastos o el agua dulce, los utilizarán en exceso y acabarán destruyendo por completo su valor. Así, por ejemplo, si el agua dulce es gratuita, todo el mundo querrá utilizarlo tanto como desee sin preocuparse por su consumo. La opinión es que, dado que los bienes comunes globales no son propiedad de nadie, nadie los protege. Pero por otro lado, si privatizamos los bienes comunes e introducimos consideraciones de propiedad, esto tampoco resolverá esta tragedia, ya que el capitalismo se basa en la generación de beneficios a expensas precisamente de los bienes comunes globales, como lo vemos. Entonces, ¿cómo salimos de ese dilema trágico? Desde mi punto de vista, debemos replantearnos qué significa la riqueza y me gustaría invitarlos hoy a considerar la riqueza desde la perspectiva de la pobreza. Propongo, y estoy usando estos términos no en un sentido material, pero más bien espiritual. Propongo que la verdadera riqueza solo puede derivarse de la pobreza, es decir, la riqueza de la pobreza, y a la inversa, lo que actualmente o comunemente denominamos riqueza no es más que un derivado de la pobreza que no genera riqueza, es decir, la pobreza de la riqueza. La relación entre la pobreza y la riqueza es paradójica. La paradoja de la riqueza y de la pobreza es que quien no posee nada tiene más que dar que los ricos. Esa es la idea. Quizás el mejor ejemplo de esta paradoja es la famosa encuentro entre Diógenes el Cínico y Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno, uno de los reyes más poderosos y ricos de su época, se dirigió a Diógenes el Cínico y le preguntó si quería algo, este respondió: sí, aparte un poco de mi sol. En mi opinión, la virtud de Nietzsche de dar regalos está inscrita en esta tradición cínica que reconoce la riqueza de la pobreza. Tomaré la virtud de Nietzsche de dar regalos como mi punto de partida y la pondré en diálogo con las figuras de pobreza extraídas tanto de la filosofía antigua, más precisamente de los cínicos, como de la filosofía contemporánea, en particular Derrida y Agamben.
Comenzaré con la virtud de dar regalos en el Zaratustra de Nietzsche, ya que ofrece una reconsideración de la riqueza de la pobreza. A continuación pasaré a analizar la aceptación de la pobreza por parte de los cínicos, que se basa en una práctica de uso común que puede ofrecer una salida a la tragedia de los comunes. Entonces, primera parte, la virtud de dar o reconsiderar el significado de la riqueza. Siguiendo a Diógenes, Nietzsche utiliza imágenes de la luz del sol y el color del oro para describir la virtud de dar como una fuente de riqueza que no se constituye a través del intercambio o la comparación. La virtud de dar destaca y se encuentra por encima de todas las medidas. Altera y se retira de las economías de intercambio. El regalo, cito Nietzsche, no permite que nadie lo juzgue porque siempre es una virtud en sí mismo. Fin de cita. No se puede medir, pero tampoco mide. En este sentido, el don es exactamente lo contrario del dinero, o en otras palabras, el don muestra que la riqueza no se puede monetizar. Y cito de nuevo de Zaratustra: todo lo que tiene un precio tiene poco valor. En segundo lugar, el acto de regalar no cumple una función o propósito concreto, ni satisface un interés o necesidad particular. Nietzsche insiste a través de las palabras de Zaratustra en que, cito, no hay recompensa ni pagador por la virtud, y en verdad ni siquiera enseño que la virtud sea su propia recompensa. Finicita. Como tal, el acto de regalar es intrínsecamente improductivo, aproductivo. El oro sirve como imagen de la virtud más elevada porque es inútil, dice Nietzsche, y sin embargo, paradójicamente, es precisamente por eso por lo que representa la riqueza, es decir, por no seguir ninguna función y ningún interés. En tercer lugar, el acto de dar regalos es no discriminatorio e inclusivo. En su prólogo, Zaratustra alaba el sol dorado, la gran estrella, por haberle mostrado cómo, cito, llevar a todas partes el reflejo de tu luz. Fin de cita. Al igual que el sol lleva a todas partes el reflejo de su luz. Al igual que el movimiento de la luz, el movimiento de dar regalos se desborda desde su fuente y se extiende uniformemente por todas partes sin hacer distinciones entre personas y lugares. Hay algo, uno podría decir, democrático en el acto de dar regalos, está libre de clasificaciones sociales, políticas o morales. No distingue entre el mío y el tuyo, lo que sugiere que la riqueza la riqueza que genera es inclusiva y no conoce distinciones. En cuarto lugar, la virtud que regala es desinteresada. Zaratustra alaba al sol dorado por haberle mostrado que dar significa hundirse, untergehen, ¿no? Zaratustra ama a aquellos, cito, que no saben vivir excepto hundiéndose, porque ellos son los que cruzan al otro lado, al otro también. Fin de cita. La idea de dar como un desbordamiento, pues de überfließen, un hundirse, un untergehen del yo, significa que no solo que dar no puede entenderse como un intercambio de objetos o como un intercambio entre sujetos, sino también que la riqueza no puede tener una base contractual. El acto de dar regalos genera riqueza que se resiste a ser reducida al estatus del sujeto o objeto. En otras palabras, la riqueza no puede ser propiedad ni poseída. De hecho, el acto de dar regalos es lo contrario de la propiedad. La riqueza que genera no puede acumularse. En quinto lugar, Nietzsche compara el acto de dar con una estrella sobreabundante.
indicando que se produce a través de la abundancia y la exuberancia, este Überfluss. Sin embargo, esta abundancia y exuberancia no pueden cuantificarse. Paradójicamente se manifiestan como una carencia o una necesidad. Zaratustra necesita manos extendidas para recibir sus regalos porque no puede dejar de dar. Y le doy otra cita de la canción de la noche. Esta es mi pobreza, porque mis manos nunca descansan de dar. Fin de cita. Nietzsche distingue cuidadosamente entre el acto de regalar y el dar limosna. Zaratustra confirma que no da limosna porque no soy suficientemente pobre, dice. Así que, una vez más, la riqueza de dar regalos no se genera desde el punto de vista de la riqueza material, sino desde la pobreza o lo que yo denomino la riqueza de la pobreza. Otra cita de nuevo del Crepúsculo de los ídolos. El valor de una cosa a veces no reside en lo que se obtiene con ella, sino en lo que se paga por ella, en lo que nos cuesta. Fin de cita. En otras palabras, ganamos riqueza al perderla. Fin. En sexto lugar, Nietzsche relaciona el acto de dar regalos con la riqueza de la naturaleza. Se refiere a los regalos de Zaratustra con miel dorada que recibe de sus amigos animales, quienes la han recortado para él, para que pueda ofrecerla a sus anfitriones. Una llamada que alguien quiere tomar. ¿Ya? Si no es de Zaratustra, no la conozco. Tanto a desconocidos como amigos. Zaratustra también se compara a sí mismo con, cito, una abeja que ha recolectado demasiada miel, y que necesita de nuevo estas manos extendidas para recibirla. Siguiendo el ejemplo de los animales, el acto de dar regalos genera riqueza mediante la entrega indiferenciada tanto a extraños como a amigos. En séptimo lugar, Nietzsche describe el acto de dar como un poder que supera la dominación y como tal constituye una relación liberadora con el otro. Aquí, Zaratustra sigue el ejemplo del árbol que ofrece sus frutos para que sean recogidos. Cito sobre la compasión en Zaratustra: me gusta dar como amigo a los amigos. Sin embargo, los extraños y los pobres pueden recoger ellos mismos los frutos de mi árbol. Eso les causaría menos vergüenza. Fin de cita. A diferencia de la limosna, el don no genera dependencias que son humillantes, menos preciativas y a menudo motivados por el deseo de poder sobre los demás. Cito de nuevo: pero los mendigos deberían ser abolidos por completo. En verdad es molestoso darles y molestoso no darles. Como tal, el acto de dar genera riqueza que no es vinculante y que se puede utilizar libremente como los frutos que se recogen de un árbol. Por último, la virtud del don en Nietzsche ofrece una reevaluación del significado de la riqueza que abarca un ethos de respuesta o de responsabilidad al que se refiere como un, cito, devolver a la vida, cito, del Zaratustra sobre las tablas antiguas y nuevas. Esta es la manera de actuar de las almas nobles. No quieren tener nada a cambio de nada, y menos aún la vida. Siempre pensamos en qué es lo mejor que podamos dar a cambio, o de vuelta, más bien. Fin de cita. La virtud de dar revela que la riqueza genua conlleva responsabilidad, como una devolución o una deuda infinita, como dirán Derrida o Levinas. Pero ¿cómo debemos entender esta devolución a la vida
o a la naturaleza. La próxima parte se llama dar y recibir. Permítanme de darles dos posibles respuestas a esta pregunta, extraídas de Peter Sloterdijk y de Jacques Derrida. Según Sloterdijk, el acto de regalar presupone riqueza y no pobreza, en un sentido muy concreto y material, por lo que su noción del regalo es prácticamente opuesta a mi interpretación de la virtud que regala en Nietzsche. En su opinión, la riqueza no debe redistribuirse, circularse ni grabarse. Más bien se debe animar a los ricos a devolver. Y Sloterdijk entiende eso como una medida anticapitalista que beneficiaría a los demás, supuestamente. Según esta visión neoaristocrática de Sloterdijk, que en mi opinión es una mala interpretación del aristocratismo nietzscheano, la filantropía y la megalopsiquía de un Elon Musk o un Bill Gates son formas de dar que benefician genuinamente a la humanidad. Pero ¿no nos hace ese tipo de donaciones parecer mendigos necesitados de la caridad de benefactores al estilo de Alejandro Magno? Sin dudas, Diógenes el cínico habría rechazado su caridad. Pero hay una concepción diferente de la generosidad que apunta hacia la riqueza de la pobreza reflejada en el análisis de Derrida de la figura del mendigo y la generosidad en el relato de Baudelaire, el dinero falso. Aparentemente, el mendigo es alguien que no tiene nada que dar y por lo tanto no estaría en condiciones de ejercer la virtud de la generosidad. Derrida sostiene que en apariencia el mendigo es completamente improductivo, inútil, pasivo, dependiente de los demás, etc. Y lo mismo, por supuesto, se ha dicho sobre los cínicos, ¿no es cierto? Sin embargo, para Derrida, la categoría social del mendigo es íntimamente relacionada con la paradoja del don. Es decir, que solo aquellos que no tienen nada en exceso pueden dar verdaderamente, y a la inversa, que aquellos que reciben el don toman conciencia de su propia pobreza. Es decir, toman conciencia de que sus riquezas, sus posesiones, es solo una riqueza aparente, basta pensar en Alejandro Magno, ¿no? Derrida insiste en que el mendigo es ajeno a la, cito Derrida, circulación del trabajo y a la producción de riqueza, y puede significar la demanda absoluta del otro, la sed insaciable del don. Como tal, el mendigo en Derrida significa que el don de dos maneras. Primero, como la demanda de recibir el don, es pasivo, y segundo, como el recordatorio de nuestra sed del don, que es activa. En ambos sentidos, la figura del mendigo en Baudelaire es comparable a lo de los cínicos. El mendigo cínico es una figura de exclusión, un nómade errante que no tiene un lugar fijo en la sociedad, como Diógenes, que vivía en un barril en las afueras de la ciudad. Los cínicos hacían hincapié en su condición de exterioridad con respecto a la circulación de la riqueza, como ilustra la anécdota de Diógenes, que practicaba ser rechazada, es decir, excluido y humillado, pidiendo limosnas a una estatua. En el lado opuesto, Diógenes Laertius, todas mis citas sobre los cínicos son extraídos por la mayor parte de Diógenes Laertius, recuerda que Diógenes esperaba recibir de los demás. Cito, yo, Diógenes, espero recibir de los demás otra vez. Contra la acumulación de riquezas y la circulación de mercancías como medias para preservar la vida, los cínicos afirman las exigencias del don. Cito de nuevo del Diógenes Laertius.
Cuando pedía limosnas, como era su costumbre, al principio, debido a su pobreza, solía decir: si ya le has dado a otra persona, ¿por qué no también a mí? Si no has dado limosna a nadie, ¿por qué no empezar por mí? Esos son todos chistes y no son muy buenas para contar chistes, pero si quieren reírse, ríense, ¿no? Porque es muy chistoso. Los cínicos son siempre muy chistosos. Por el contrario, aquellos que reconocen la riqueza de Diógenes, es decir, esta riqueza de la pobreza, le dan como expresión de su gratitud por su regalo, es decir, un ejemplo de una vida dedicada a la búsqueda de la verdad y a la sabiduría. Alejandro Magno es quizás uno de los que más apreció el regalo de Diógenes. Y se dice que él exclamó, cito: si no fuera Alejandro, sería Diógenes. Fin de cita. En cuanto a la mayoría de la gente, no sabe cómo devolver. Y de nuevo Nietzsche, de nuevo Diógenes, cuando algunas personas elogiaron a alguien que le había hecho un regalo, él, Diógenes, le dijo: no me elogian a mí, aunque soy yo quien lo merece, ¿no? Del mismo modo, se dice que Diógenes no aceptaba regalos de los poderosos políticos y ricos, ya que no sabían devolver el favor. Otra anécdota dice: una vez cuando fue invitado a una cena, Diógenes dijo que no iría, porque en una ocasión anterior el anfitrión le habrá expresado no suficiente gratitud adecuada. Fin de cita. De manera similar, Diógenes rechazó con orgullo los regalos de Alejandro, diciendo que las mejores cosas son libres y gratuitos, como la lluvia dorada de Zeus, y que no quería el oro convencional de Alejandro, que no es más que un metal brillante. Y también se dice que Diógenes nunca aceptó nada de los pobres. Los cínicos rechazaban la costumbre del trabajo y veían en la introducción del intercambio monetario la fuente del mal, de la guerra y del conflicto. En consecuencia, no participaban en el intercambio de mercancías, sino que recurrían a la mendicidad y vivían de los regalos que recibían de otros. Sin embargo, los cínicos no consideraban que su ociedad fuera improductiva. Por el contrario, se dice que Diógenes afirmó que el amor es la ocupación de los desocupados. Pero ¿cómo puede la ociedad ser productiva? ¿Cómo puede la pobreza producir riqueza? ¿Y qué distingue la productividad de esa pobreza de la producción y la circulación de la riqueza? Para comprender estas afirmaciones paradójicas, debemos examinar en más detalle el significado de la distinción que hacen los cínicos entre la pobreza y el ascetismo, y luego entre la propiedad y el uso común. Entonces voy a empezar con la pobreza y el ascetismo. La concepción tradicional de la pobreza como riqueza se basa, por supuesto, en el ascetismo, es decir, en el ideal ascético. Una renuncia a algunas cosas, por ejemplo, los placeres, para acumular más de otras, por ejemplo, la sabiduría. La aceptación de la pobreza por parte de los cínicos se entiende a menudo como una forma de ascetismo. Por ejemplo, a William Desmond, que es un conocido lector de los cínicos, intérprete de los cínicos, entiende la pobreza en los cínicos como un campo de entrenamiento para la virtud, así es citado de él. Es decir, como un medio para alcanzar la virtud como autosuficiencia, siendo esta última el supuesto objetivo último de la ascesis cínica.
En esta concepción ascética de la pobreza, entiende la pobreza en términos negativos y reductivos, como la renuncia a la familia, a la religión, la amistad, a la política, en favor de la vida autosuficiente del sabio en soledad y aislamiento. Según Desmond, el sujeto cínico se constituye a sí mismo mediante la renuncia a la riqueza, interiorizando todo lo que es externo, es decir, retirándose radicalmente del mundo externo. Entonces, la separación del individuo del mundo externo lo protege de las contingencias de la vida. Y por Desmond describe, por esta razón, por su lectura, al sabio cínico como alguien que tiene un dominio absoluto sobre sí mismo y sobre sus circunstancias, lo que culmina en la figura del mendigo cínico que solo se posee a sí mismo con la autoapropiación como la máxima expresión de la felicidad cínica. Ahí le cito Desmond: el mendigo cínico predica este estado interno de satisfacción. Es rico y su estilo de pobreza es riqueza, porque la mayor y de hecho la única forma posible de riqueza es poseerse a uno mismo. Fin de cita. Y otra más: el mendigo cínico es el amo, tirano, el rey indiscutible de sí mismo. Bueno, no les va a parecer sorprendente que estoy totalmente en desacuerdo con esa lectura. Y desgraciadamente, en la historia de la filosofía, los cínicos han sido interpretados de esta manera, como al extremo de un individualismo. Pero yo digo no, que es totalmente equivocado, no se ha bien entendido ese concepto de pobreza, no ascético en este sentido, pero porque es un ascetismo antinatural, más bien un ascetismo natural, que se puede comparar mucho con la postura de Nietzsche también, y por ende se ha totalmente perdido lo que yo llamo un pensamiento de la comunidad. Para mí, los cínicos son pensadores de la comunidad y no tienen nada que ver con ese individualismo hiperinmunitario que se ha adscrito a la filosofía cínica en los últimos, bueno, en la historia de la filosofía. Entonces, permíteme, desde mi punto de vista, Desmond malinterpreta totalmente la noción de pobreza como riqueza en los cínicos, así como el significado de autodominio cínico. A los cínicos no les interesa para nada la dominación, para nada. Eso es solo el punto de la filosofía cínica. Entonces, permíteme ilustrar mi punto de vista de nuevo refiriéndome a Nietzsche, porque yo creo que Nietzsche captó bien ese problema. La virtud de Nietzsche de dar regalos también se puede entender como una concepción, uno puede decir, no ascética de la pobreza, es decir, por ende como una fuente de riqueza, porque si la concepción ascética de la pobreza se refiere al autocontrol, la idea nietzscheana de dar regalos se refiere justamente a la pérdida de uno mismo en ambos sentidos, de ir más allá y de hundirse. Entonces existe una conexión de larga data entre el egoísmo y el capitalismo que se remonta al menos a la noción de Rousseau del amor propio como motor de la adquisición de propiedades, que la idea nietzscheana de la generosidad como un ir por debajo sirve para subvertir. Entonces, este otro sentido de la concepción no ascética de la pobreza como fuente de riqueza está ligada a la idea de ir más allá, o según mi interpretación de los cínicos, se refiere a la noción de externalización del yo, en lugar de una internalización ascética. Para la visión ascética de la pobreza, el yo debe permanecer dentro de su torre inferior, si quieren, protegido e indiferente a todas las vicisitudes externas. Ahí piensan en la figura del estoico. ¿Ya? Es estoico, pero no es cínico. Para la visión no ascética de la pobreza, por otro lado,
El yo necesita ir más allá de lo que está fuera de él, y es decir, hacia el otro, hacia la naturaleza, la contingencia, la necesidad, y el yo debe ser externalizado porque llegue a verse a sí mismo como una función de uso común. Eso es súper importante. Los cínicos renunciaron a la propiedad, incluida a la propiedad sobre su propio cuerpo. Epicteto señala que Diógenes, cito, "Mete ha entregado su cuerpo para que sea utilizado o maltratado o como cualquiera quiere". Fin de cita. Próxima parte sobre la pobreza como un movimiento de exteriorización. La aceptación de la pobreza en los cínicos es una experiencia transformadora que no refleja una interiorización del mundo exterior, donde la autosuficiencia se basa en una separación entre el individuo y los demás. Más bien, la renuncia a la riqueza en los cínicos refleja en esta exteriorización radical y a una apertura del yo al mundo exterior. El objetivo de esta ascesis cínica no es el dominio sobre lo que la naturaleza exige, sino la máxima exposición a las necesidades de la naturaleza y a las contingencias de la vida. Los cínicos buscan desarrollar una relación diferente con la naturaleza y la exteriorización, una que no se basa en el dominio y la dominación. Y es gracias a este movimiento, esa máxima exposición y la mayor vulnerabilidad del individuo, que los cínicos son capaces de insertarse en una red de relaciones no humanas o distintas de las humanas, pero en una comunidad de vida que preserva la vida del individuo. Los cínicos buscaban demostrar que esa comunidad de la vida es más poderosa que las relaciones sociales y políticas instituidas en la polis. Así es también como entiendo el devenir animal de los cínicos. Tradicionalmente, el ascetismo se entiende como un medio para marcar la diferencia entre animalidad y humanidad, naturaleza y civilización. Renunciamos a la satisfacción de los instintos y impulsos naturales, supuestamente naturales, para disfrutar de los frutos de la vida civil y la civilización. Veo la adopción de la animalidad como modelo de vida por parte de los cínicos, no una fórmula ascética, es decir, la reducción de las necesidades físicas y corporales al mínimo necesario para la preservación de la mera vida, sino más bien su apertura a relaciones que constituyen una comunidad de vida más allá de lo meramente humano. Eso es como el punto clave por qué los cínicos se llamaban perros. No era una metáfora, era literal. Como tal, la aceptación de la pobreza por parte de los cínicos revela la íntima relación entre la naturaleza y el don. En los cínicos, la riqueza pasa por una externalización radical que se logra mediante la imitación de la naturaleza y de la vida animal. En consecuencia, la concepción cínica de la riqueza no es subjetiva y cerrada en sí misma, como sostiene Desmond, sino es cósmica y abierta al uso común de los bienes que la naturaleza proporciona generosamente para la satisfacción de las necesidades de todos. El cínico es rico en la medida en que participa de la naturaleza y de la comunidad de vida. Permíteme ahora avanzar a una respuesta provisional al problema de la tragedia de los comunes, porque eso era nuestro punto de partida, para no piensen que yo me he perdido totalmente en los cínicos. Entonces, ¿cómo puede el uso cínico de la naturaleza ayudarnos a salir de nuestra difícil situación?
Y voy a proponer 2 hipótesis y luego voy a concluir con cada hipótesis tiene una parte y yo creo que vamos bien en el tiempo de todos modos. La primera hipótesis es que debemos distinguir entre el uso de la naturaleza y el dominio sobre ella. Es el primero. El segundo, debemos reconocer a la naturaleza como participante en las prácticas de donación, en lugar de como una reserva permanente para la explotación y el extractivismo. Voy a empezar entonces con propiedad y uso común. La cuestión del uso es un tema importante en el cinismo. Para los cínicos, la forma en que se utilizan las cosas marca la distinción entre riqueza y pobreza. Les cito, cuando se le preguntó a Diógenes, ¿no?, si un hombre determinado era rica, Diógenes respondió, no tengo idea, porque no sé cómo utiliza su riqueza. Fin cita. Curiosamente, Agamben observa el mismo fenómeno en los franciscanos. Agamben recuerda que, ahora citando a Agamben de su libro sobre los san franciscanos y la pobreza, la separación entre propiedad y uso constituye el aparato esencial que los franciscanos utilizan para definir técnicamente la condición peculiar que ellos llaman pobreza. Fin de cita. Pero mucho antes de que los franciscanos adoptaron esta noción de pobreza, los cínicos ya la practicaban, esta separación entre la propiedad y el uso. Y en mi opinión, en la recepción de los cínicos, no se ha suficientemente reconocido. Agamben señala que aunque los franciscanos renuncian a todo derecho de propiedad y de uso, mantienen el simple uso de facto sobre las cosas como otros seres vivientes, al igual que Diógenes, que reclama lo que necesita para preservar su vida. Y tal como los cínicos inteligentemente, los franciscanos tomaron el ejemplo de la vida animal, de cómo comen por ejemplo, caballos, y había que imitar eso. Nutrirse como un caballo, como saber cuándo hay que terminar de comer, ¿no? Por ejemplo. Como ya se ha mencionado, los cínicos no tienen ningún interés en la búsqueda de la propiedad privada y la posesión. En cambio, lo que les preocupaba era cómo se hace uso de las cosas y no si se era propietario de ellos. Rechazan la propiedad precisamente porque impide el tipo de uso que defienden, es decir, el uso común de todas aquellas cosas que son necesarias para la mejora de la vida. En consecuencia, los cínicos no piden regalos para acumular riqueza o obtener estatus social, sino solo aquellas cosas que necesitan para preservar su vida. Como, por ejemplo, hay otro chiste cínico. Una vez Diógenes estaba mendigando a un hombre que tardaba en responder y Diógenes le dijo, amigo mío, te pido comida, no dinero para los gastos de mi funeral. Desde la perspectiva de los cínicos, aquellas cosas que necesitan para preservar la vida pertenecen a todos y no son propiedad de nadie. Forman parte del patrimonio común global. Esa es otra razón por la que afirmaban que lo que pedían ya les pertenecía desde siempre. Es muy curioso. En otra anécdota, por ejemplo, Diógenes reclama el uso de un abrigo, no porque lo consideró suyo, sino porque todavía lo necesita. Aquí va la cita, o el chiste, digamos. A alguien que le había dado un manto y le dijo que lo quería de vuelta, Diógenes le respondió, si fue un regalo, ahora es mío. Pero si fue un préstamo, todavía lo estoy usando. Esa anécdota captura muy bien la naturaleza de los regalos y el uso común.
Diógenes nos muestra que el verdadero regalo no debe ser gratuito y generoso y por lo tanto no se puede devolver. Además, Diógenes utiliza cosas que no son suyas, lo que revela que el uso no constituye propiedad y por lo tanto no se puede devolver un préstamo. Por último, no se puede renunciar al uso de las cosas que exige la naturaleza, como una capa para protegerse del frío, y por lo tanto tampoco se puede devolver. En resumen, las cosas que Diógenes utiliza, la comida o la capa, y que no son suyas para satisfacer sus necesidades inmediatas, no pueden volver a la circulación de la riqueza. Se retiran del intercambio de mercancías y por lo tanto se liberan para un uso libre y común. El uso libre y común de aquellas cosas que son necesarias por naturaleza se opone diametralmente a la idea de propiedad e intercambio de mercancías. Así es como entiendo el dicho que el mejor vino es aquel por el que pagan otros. Eso también es una anécdota de los cínicos. El vino que pagan otros es gratuito, no porque uno no tenga que pagarlo, es decir, para ahorrar dinero, sino porque se puede usar y disfrutar libremente en lugar de adquirirlo, poseerlo y consumirlo. Ese es el punto. Para los cínicos, las cosas que son necesarias para el sustento están sujetos al uso común, como la luz del sol. Por lo tanto, no es de extrañar que Diógenes fuera conocido por tomar el sol durante largos ratos. En una conferencia me pidieron que digaría Diógenes de los paneles solares, y digo, bueno, Diógenes es un panel solar. Tomar el sol se convierte en un símbolo de la reivindicación de los cínicos del uso común. Del mismo modo, cuando Diógenes dice que lo único que se puede poseer es el suelo que pisamos, esto significa que no hay nada que se puede poseer en la medida en que se habita esta tierra. Reivindicar el suelo bajo los pies, permaneciendo inmóvil y reteniéndolo, sería absurdo para los seres vivos que necesitan moverse y desplazarse con libertad. Por ello, los cínicos consideraban que la propiedad era esencialmente contraria a su visión de una vida libre y, por supuesto, nómada. La importancia del uso común también está en juego en el famoso encuentro entre Alejandro y Diógenes, que ya he mencionado anteriormente. No es casualidad que cuando Alejandro se acerca a Diógenes, este último está tomando el sol y disfrutando del uso de lo que es común a todos, el calor y la luz del sol. En comparación con la riqueza de la naturaleza, las posesiones mundanas de Alejandro no tienen nada que ofrecer a Diógenes, que sabe compartir todas las cosas que le proporciona la naturaleza. Al tomar un baño de sol, Diógenes le recuerda a Alejandro que el uso común precede a la propiedad y que la naturaleza es más poderosa y rica que todos los tesoros que Alejandro cree tener en su poder. Desde la perspectiva de esta ley natural, Alejandro no tiene derecho a reclamar la propiedad de sus posesiones, puesto que todo proviene de la naturaleza y vuelve a ella, todo pertenece a la naturaleza y por lo tanto a todos y a nadie. Las posesiones de Alejandro reflejan justamente un acto de usurpación, un tomar de la naturaleza lo que pertenece a todos y es a uso en común. Los cínicos
conciben el regalo como la base de una comunidad de amigos que se relacionan entre sí como individuos libres e iguales. La igualdad como piedra angular de la amistad cínica también ha sido señalado por Epicteto, que dice: el amigo tendrá que ser alguien como él para merecer ser llamado su amigo. Tendría que compartir por igual el cetro y el reino. Fin de cita. La referencia a la realeza no es una coincidencia que nos remita a la naturaleza política, que no es una coincidencia y nos remita a la naturaleza política de la amistad. Para apreciar la idea de una comunidad de amigos en los cínicos, se renuncia a la riqueza, debe decir, recibir una lectura política. Y justamente de nuevo, a diferencia de Desmond y muchos en la historia de la filosofía que interpretan la renuncia a la riqueza como un aspecto de una ética individual de los cínicos, yo pienso que es un aspecto de su política y de su aspiración a devolver al pueblo el uso común de aquellas cosas que requiere la naturaleza, reflejado en la afirmación de que cualquiera es libre, de nuevo cito Diógenes, de usar cualquier lugar para cualquier propósito. La idea de libertad como un uso común y sin restricciones de los dones de la naturaleza debe distinguirse de la libertad como un privilegio, un atributo natural. Para los cínicos, la libertad designa el lugar de la no pertenencia, donde todo pertenece a todos y puede utilizarse para cualquier propósito. Como tal, la experiencia de la libertad en los cínicos transciende lo propio y la propiedad. Designa la universalización de lo particular, la comunización de lo individual. Nos encontramos aquí en el extremo opuesto de la concepción de la libertad como autosuficiencia o autopreservación. Entonces, la aceptación de la pobreza por parte de los cínicos, el rechazo de la propiedad y los bienes, transforma la libertad como autosuficiencia y autoconservación en libertad como experiencia relacional en comunidad con los demás. Este último explica por qué la libertad y la amistad suelen aparecer juntas en las anécdotas y dichos de los cínicos sobre el rechazo de la propiedad. La razón es, cito, los amigos lo comparten todo. A la última parte, la naturaleza y el don, que era la segunda hipótesis, volviendo a la pregunta del inicio. Y con eso termino. Los cínicos se niegan a participar en la producción y circulación de la riqueza porque ésta ignora las verdaderas necesidades de las personas. No hace justicia a las personas. Cito de nuevo: las cosas muy valiosas se intercambian, dijo Diógenes, por cosas sin valor. Y viceversa, una estatua puede reportar 3.000 dracmas, mientras que un cuarto de harina se vende por 2 monedas de cobre. Para los cínicos, solo las cosas que exige la naturaleza son verdaderamente necesarias y todo lo demás es superfluo y puede prescindirse de ello. Es importante señalar que cuando los cínicos piden una reevaluación de las necesidades, no abogan a un tipo de ascetismo que se dirija contra la naturaleza y hacia la extinción de las necesidades corporales. Más bien, su práctica de la pobreza es una expresión de su afirmación de la naturaleza y sus necesidades corporales. Los cínicos persiguen, como se dice, una felicidad inmanente a la vida y por lo tanto su máxima no es solo utilizar lo que la naturaleza les ha dado, sino también disfrutarlo. En los cínicos, esta aceptación de la pobreza no es más que la afirmación y el disfrute de la riqueza de la naturaleza de la que forman parte.
La concepción cínica del uso común va por lo tanto de la mano con una concepción cínica de la naturaleza que tiene una relación esencial con el acto de dar, algo que también señala interesantemente Derrida. Derrida seguía el análisis de Marcel Mauss sobre el acto de dar en las sociedades arcaicas, donde se reitera la estrecha relación entre la naturaleza y el acto de dar. Les voy a leer la cita de Derrida. Es la naturaleza la que da, y uno debe mostrarse digno de este regalo. Uno debe aceptar y aprender el regalo de la naturaleza. De la naturaleza generosa, uno debe aprender a dar de una manera generosa y ordenada, y al dar como la naturaleza dice que se debe dar, uno lo devolverá lo que le corresponde, uno mostrará ser digno, uno marcará la equivalencia correcta. Esta equivalencia no es otra cosa que la de dar, devolver o dar, tomar. Fin de cita de Derrida. Los cínicos, digo yo, saben cómo recibir los dones de la naturaleza y cómo devolverlos a la naturaleza. Y así reside, uno podría decir, el secreto de su riqueza y su felicidad. Los cínicos satisfacen. Hay otra idea que es importante, no voy a desarrollar demasiado. Para los cínicos es que también en fondo son como uno de los primeros de defender ¿cómo se dice? Hay una crítica de la exportación de los bienes y hay que más bien servirse de lo que está a mano, de ese Tzuohan, que es también, por supuesto, en Nietzsche, interesantemente, él vuelve al mismo concepto en el Etz Homo, cuando habla de la idea de que los cínicos satisfacen sus necesidades con lo que tienen más a mano. Para los cínicos, la naturaleza es generosa y está llena de recursos para quien sabe utilizarlos. No obtienen su riqueza del dominio o el control sobre el cuerpo, por ejemplo, la idea de satisfaciendo solo las necesidades más básicas, sino del uso creativo y experimental que hacen de él. Inventan y reinventan constantemente formas de vida inspiradas en su apreciación de los recursos que encuentran en la naturaleza. Por lo tanto, este ascetismo cínico no consiste en un control y un dominio de la naturaleza o del externo. Los cínicos experimentan constantemente también con sus necesidades físicas y siempre encuentran formas diferentes, inesperadas de responder a ellas. Como tal, su relación con la naturaleza es intrínsecamente lúdica y creativa, cuestionando las normas religiosas y culturales establecidas que suelen regular nuestra relación con la naturaleza. Y voy a terminar. Para los cínicos, aceptar y aprender el don de la naturaleza es inseparable del proceso de animalización del ser humano, o como ya lo hemos discutido ahora hace 2 días en Nietzsche, de una afirmación de la naturaleza como participante en las prácticas de la donación y por supuesto, todo el tema de la retraducción al ser humano, a la naturaleza, que es el tema que conversamos los últimos 2 días. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por esta muy sugerente charla, trazando líneas de comunicación entre los cínicos, Nietzsche y algunas de las problemáticas más actuales que tenemos en torno a la forma en cómo extraemos recursos, ¿no?, que es por la global en diferentes sentidos. Me gustaría que abriéramos una ronda de preguntas, algún diálogo
la doctora Vanessa Lem. Entonces, si quieren, juntamos unas 3 participaciones y luego seguimos, ¿no? Entonces, Pablo. Y muchas gracias, de nuevo, luminoso, muy sugerente todo. 3 cuestiones muy rápidas, prometo no apropiarme del micrófono. La primera, sobre dar regalos, la donación, que está directamente relacionado con Derrida, y con el oro, el símbolo del oro, del sol, de la luz, que me parece sumamente fuerte en Nietzsche. Pero yo quería relacionar y que tú nos dijeras que además del pasaje de la virtud que hace regalos en Zaratustra, aparece otra vez el oro de grandes acontecimientos, en referencia al perro de fuego que se la pasa aullando y gritando y echando humo, no sé qué, sobre el gran cambio, ¿no? Y dice ahí Zaratustra, es que no me interesa ese perro de fuego y sus voces, sus vociferaciones sobre el cambio y la revolución, porque yo voy al centro de la tierra y ese es de oro, ¿no? Dice ahí otra vez, es de oro el centro de la tierra. Entonces me parece sumamente interesante cómo la dimensión política está presente aquí. Sí el sentido de la tierra, sí el desbordamiento, la exuberancia de la voluntad de poder, pero no es la de la iglesia, la del Estado, con sus perros, con sus ladridos de perro de fuego, ¿no? Luego, claro, la referencia es Sloterdijk y un altruismo radical, pero yo me acordé de un pasaje de Ira y Tiempo, en donde dice Sloterdijk, siguiendo a Nietzsche, sí hay que dar, en primer lugar, pero dar ira, dar la destrucción que lleva la ira, y luego dar la posición de la virtud y de la donación. Entonces, ¿cómo pensaríamos eso? O sea, la idea de Sloterdijk es primero destruir el capitalismo y luego poder dar, ¿no? Y ya por último, me pareció sumamente interesante lo último, esta frase, los amigos lo comparten todo, y la referencia otra vez a Derrida, pero yo me acordé más de Políticas de la Amistad, en donde Derrida se pone a estudiar qué tipo de comunidad es la de Nietzsche, y la confronta y la distingue de otros tipos de comunidad, ¿no? Y entonces ahí es donde dice Derrida, es una comunidad finita, contingente, siempre por hacerse. Y yo solo quería preguntarte entonces, ¿cómo se hace esa comunidad finita y contingente en el acto de donación? Muchas gracias. Ok, segundo finito. Sí. Hola, profesor. Yo tengo 2 cuestiones. Me interesa mucho la cuestión del sufrimiento en Nietzsche. Lo traigo a través del texto del nacimiento de la tragedia. Lo pienso en el sentido de pues, la relación de la pobreza, la riqueza y el sufrimiento. Recuerdo una frase muy importante para mí en mi vida que dice: el sufrimiento es la piedra de toque del crecimiento espiritual. Entonces, digo, en esta cuestión de la explotación de los recursos naturales, no sé si el hecho, ¿no?, de que tal vez nunca se ha sufrido como tal esa carencia a nivel global, de ello incida, ¿no?, que haya esta sobreexplotación. Y por otro lado, ¿no?, la cuestión de la riqueza, aquellos que quieren seguir apropiándose o explotando estos recursos, porque como bien dijiste, pues nadie es dueño de ellos, ¿no? Entonces el que tiene el poder económico, el poder sobre la vida, de matar, de masacrar, pues va a intentar seguir explotando, ¿no? Por otro lado, la cuestión de Prometeo, igual en el mismo nacimiento de la tragedia, pues es una figura muy importante para Nietzsche, ¿no?, en la cuestión de la transformación, y justo, ¿no?, para aquel que es rico y tiene la capacidad de explotar,
pues tiene este ánimo, ¿no?, de preservar un estado actual que no se modifique, ¿no?, y que lo haga permanecer en esas condiciones económicas y políticas por encima de la vida, ¿no?, del resto de las personas. Entonces, en ese sentido, pienso la cuestión del sufrimiento, la pobreza y la riqueza, ¿y tú cómo lo pensarías? Bueno, una de las frases que más me gustó del libro de Homo Natura justamente refiere a los cínicos. Dice que los cínicos tienen la capacidad de encarnar el cosmos completo, ¿no? Y esta frase me gustó muchísimo y creo que ahorita ya me quedó mucho más claro. Esta apertura cínica es una apertura cósmica a la naturaleza para la propia satisfacción. Y bueno, yo diría dos cosas. Una, me encantaría que conectaras esto, Vanessa, con el concepto de ayer de cultura, que me pareció fascinante, de Nietzsche. Y lo conecto también con el aforismo 290 de la Gaia Ciencia, donde Nietzsche habla de lo uno necesario. Y porque estoy pensando conectar la cultura con esta apertura cínica cósmica como una tarea artística, ¿no? Un poquito lo pensé ahorita, sí, o sea, creo que esta sensibilidad cínica requiere de un trabajo artesanal, de un trabajo artístico, y no sé cómo lo verías tú. Gracias. Genial. Estas preguntas son geniales, como muchas gracias. Yo no sé si estoy a la altura de sus preguntas, pero voy a hacer un esfuerzo de como formular algunas ideas. Y de repente empiezo con lo último y luego seguramente me va a llevar también a las otras preguntas. Entonces, yo creo que como con respecto a los cínicos, como esta vida cínica es una vida, y eso también como respondiendo a tu pregunta del sufrimiento, es una vida muy muy difícil y no es un desafío que es para todos. Y los cínicos eran muy conscientes de, en fondo, su interpretación vivida, encarnada, corporal de la filosofía corría un riesgo increíble, porque lo conversamos un poco ayer, es casi demostrar lo imposible de vivir una vida que es tan versada hacia afuera, tornada hacia afuera, que si utilizamos esta pareja de palabras, de conceptos, inmunidad y comunidad, que no se hace lo más vulnerable posible, ¿no?, para justamente demostrar que se puede vivir, y de hecho vivir bien, y de hecho vivir mejor, siguiendo la filosofía cívica, que los discursos más bien platónicos, socráticos, pero también los discursos políticos de un Alejandro Magno. Entonces, su idea de la política como una cosmopolis, una cosmopolítica, rompe radicalmente con la polis y todo lo que, toda la seguridad, todo el confort, y toda la protección que nos da la polis. O sea, ahí hay un riesgo enorme, para mí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en Deutsch? Eine Wette, Una apuesta. Una apuesta, se meten en juego, como una apuesta que va al corazón de la vida, ¿no? Y en este sentido también Diógenes y Alejandro Magno
siempre las anécdotas sobre los cínicos son presentados como gemelos, porque ambos en fondo defienden de cierta manera un nuevo orden mundial. Para Alejandro Magno, también él ve el fracaso de la polis y apunta hacia un imperialismo griego que él lo lleva adelante. Y Diógenes dice, no, estás totalmente equivocado, estoy de acuerdo contigo con el problema de los límites de la polis, pero de hecho él va en la dirección que no, como tú lo describiste un poco, del puro poder, mientras que el Diógenes nos propone una cosmovisión, una cosmopolítica que es al polo opuesto. Ahora, esta propuesta cínica o esa vida cínica siempre también la describen como un sufrimiento, un desafío, una pelea permanente, ¿no? Que, bueno, es una vida muy, muy dura, difícil la que llevan los cínicos, pero al mismo tiempo es con finalmente ese objetivo de demostrar que de hecho su concepción de vida lleva a una riqueza mucho más, una más alta y más compartida también, ¿no? Ese es también el punto. Entonces, cuando Nietzsche habla del sufrimiento, o lo usa especialmente en el nacimiento de la tragedia, más bien como una referencia a este pathos, ¿no? a la pasión, y yo creo que la cita que tú usaste, o este ejemplo que el sufrimiento como una piedra de toque del crecimiento, es más bien en este sentido de como ya hay que ponerse en esta apuesta. No vas a ganar, ninguna ganancia es gratuita. Hay que ponerse, hay que arriesgarse. Y ahí llegamos a todo ese tema de la creatividad, de lo artístico también, porque yo creo que para Nietzsche como lo artístico no es algo como que cae del cielo y de repente una idea y boom, es una cosa. O la creatividad y los cínicos igual, como para los cínicos también, es esta apuesta, este desafío, esa vida cínica es llena de... son muy, bueno, primero son muy chistosos, mira, son los mejores a contar chistes, y muchos chistes. Bueno, hay toda una reinvención, una rearticulación del lenguaje, una transformación radical del lenguaje, porque un romper con las tradiciones que se traducen en estos chistes, pero claro, es más bien en este sentido artístico que yo veo la destrucción, ¿no? Porque claro, nos reímos, pero es terrible, ¿no? También hay este aspecto terrible en la risa, pero y en este sentido esa creatividad cínica, no estoy diciendo que no tiene un precio también, ¿verdad? Y bueno, la idea, volviendo al concepto un poco que también está en las tres preguntas, es el problema de la transformación, de la tarea de la cultura como transformadora, pero también la pregunta del gran acontecimiento en el Zaratustra, de la gran política, por supuesto, porque lo que está buscando, yo creo, Zaratustra está defendiendo, está
presentando una visión de un futuro mejor, de una otra sociedad, de un nuevo mundo, más que Nietzsche, de repente. Ahí hay una... yo creo que Nietzsche lleva adelante a Zaratustra, como veamos cómo le va a Zaratustra, ¿no? Porque él más bien, ¿no? ¿Cómo va a ser recibido ese personaje que propone una transformación radical, una crítica muy fuerte del Estado, como aquí representado más bien por un Alejandro Magno que está en el Zaratustra, ¿no? Ustedes conocen los pasajes sobre el Estado, y ofreciendo una visión más bien revolucionaria, transformadora de la cultura, de la política. Se lo dice a través de Zaratustra, ¿no? En los textos más bien como la ciencia, o si vamos más bien, yo creo, o si hablamos un poco del concepto de la cultura, en el nacimiento de la tragedia, yo creo que ahí Nietzsche está formulando más bien como su interpretación, o digamos su entendimiento, su práctica también de la filosofía, ¿no? Hay elementos cínicos en la vida de Nietzsche también, ¿no? Es un nómade, también ha abandonado patria, familia, amigos, ¿no? Como los cínicos, la pobreza, abandonó el sueldo. Eso también hay muchos elementos que según los cínicos forman parte de la vida cínica, ¿no? Son como varios principios. La paresía es uno de esos principios. Los cínicos en este sentido, yo sé que lo conversamos un poco los días anteriores, ustedes, había mucha pregunta más bien hacia una ética. Hay una ética nietzscheana. ¿Cómo nos reconectamos con la naturaleza? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo funciona? ¿No? Concretamente, Nietzsche pues, no nos da mucha respuesta, pero los cínicos sí, ya, muy fácil, ya. Abandona la familia, tu padre, todo, bota todo lo que tienes, ya, tírate en la calle y vaya, ¿no? Un poco, bueno, estoy chistando, pero no parece simple, pero los cínicos no es para nada simple, es una filosofía muy sofisticada, es muy pensada. Todos estos chistes son muy pensados, estamos para nada en un terreno de superficialidad, ¿no? El concepto de cultura, para volver a la pregunta de la filosofía, yo creo que lo que Nietzsche nos quiere decir, que al final su filosofía, así lo leo yo, es una filosofía de la cultura, y esa filosofía de la cultura tiene como tarea de retraducirnos, replantarnos a la naturaleza. La naturaleza ya sí está asociada con el don, está asociada con la nobleza, está asociada con la pobreza, etc. Y, por supuesto, para Nietzsche es asociada con la transformación. La transformación es fruto de la naturaleza y no un artificio técnico, promético, que se adjunta protéticamente a la naturaleza, imitándola, digamos, de una manera que yo creo que los cínicos encontrarían menos inspirador que el tipo de vida que los cínicos llevan adelante, ¿no? Que es observando el topo, no sé si se las da, no el topo, estoy hablando italiano, ¿no? Es la ratón, observando el ratón, ¿cómo hace el ratón? Yo voy así. Observando la naturaleza, copiando, imitando, transformando sí mismo y también siempre, porque es una filosofía radicalmente pública, ¿no? Radicalmente pública, y inevitablemente
esa transformación es una transformación y una transvalorización de la sociedad, de la cultura y de la política en la que viven. Eso es lo fuerte de los cínicos, que de hecho, ese movimiento, ese trabajo individual termina en una transformación cultural, política, social, que eso es lo yo creo que la fuerza de la filosofía, de la vía filosófica cínica, que de haber logrado eso. Y lo han logrado, y bueno, yo diría bien que son muy apasionados cínicos, no sé. Lo han logrado también a través desde la historia de su recepción, porque ellos dejaron nada. No hay textos cínicos, ¿no? Solo estos ejemplos de vida que se han recibido de tantas maneras diferentes, y es de nuevo totalmente externalizado, ¿no? Que no hay un texto original o algún al cual podemos volver, están totalmente repartidos, ¿no? Eso a mí es genial, ¿no? Okay. ¿Alguien más? Yo, por favor. Ok, comenzamos acá. Y luego. Hola, no estuve en las charlas anteriores, entonces imagino que quizás ya lo discutieron por lo que acabo de oír, pero quiero preguntar sobre esta parte de si vemos justo en esta era del antropoceno la situación crítica por esas lógicas acumulativas de extractivismo, de dominio. La historia de las ideas nos muestra que hay otras formas de existir, ¿no? de cohabitar en este mundo. Pero justamente creo que es el gran reto, es la gran paradoja de cómo traerlo de vuelta, cómo vivirlo hoy día, ¿no? No quiero caer en la pregunta del cómo, ya bien nos dijo que no es economista, pero quizás dar un paso atrás sobre si se puede, ¿no? ¿Es realizable esto, tratar de impulsar un modo de vida como o es más bien utópico, o quizás a un nivel micro, ¿no? De comunidades, o hay que mantenerlo como un ideal al cual aproximarnos? De alguna forma, creo que puedo pensar en ejemplos por los cuales no es utópico. Quizás algunos lo recuerden cuando fue este temblor del 2017 muy fuerte, cuando ciertas ferreterías y las tiendas ponían a disposición de la gente sus materiales para que pudieran ir a hacer los rescates, ¿verdad? Creo que eso tendría como esta comunidad de vida, de esto se necesita ahora, entonces ni es mío ni es tuyo, no tiene un precio, entonces utilízalo, ¿no? Creo que en ese sentido habría que ver que la propia era del antropoceno es una crisis en la cual tendríamos que aplicar esta misma lógica, ¿no? Pero un poco ahí, ¿qué nos podría decir de cómo hacerlo realidad? Sí, no, voy rápido a esta, porque si no... Yo diría simplemente, ya cohabitamos. No es que no cohabitamos, como ya el simple hecho de respirar, estamos compartiendo con la vida vegetal. Ya ahí estamos ya siempre cohabitando. Eso es, yo diríamos, es lo dado, es dado, es parte de lo que significa. Es parte del ser humano, de vivir una vida encarnada, somos seres corporales, incorporados, como incorporados es la falsa palabra, somos seres vivos, y la vida es cohabitación, la vida es relación, la vida no es algo que se puede cerrar en una caja y seguir siendo vida. Se muere. Entonces, la cohabitación ya está. El problema es que debido a, diría yo creo Nietzsche, 2000 años de errores, nos hemos concebido como seres distintos, divinos, separados justamente de la naturaleza y de esa cohabitación, como si fuera posible de vivir sin cohabitar. No es posible. Pero esta es la apuesta opuesta de uno Elon Musk, ¿no? Que justamente ellos dicen que sí, que yo me voy a tirar hacia la tecnología y yo voy a demostrar justamente lo opuesto, que yo no necesito cohabitar. Yo no necesito. Yo me voy a armar un mundo aislado, humano, demasiado humano, en Marte, ¿no? Eso es, entonces yo creo que la cohabitación ya está y hay que
volver a ese lazo que de hecho no solo nos mantiene vivo, que sería, bueno, es importante igual, pero nos hace felices y también gozar de la vida, ¿no es cierto? No, hay que recordárselo. Ok. Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias por la exposición. Me genera varias dudas. Muy interesante. Trataré como de ser concreto. Lo primero que pensaba y venía también pensando un poco desde ayer es el tema de la generosidad en el mundo contemporáneo, en tanto que pues, se nos vende esta idea un poco del altruismo, de aquel que primero quiere, digamos, acumular cierto dinero para luego sí aportar, ¿no? Y bajo ese aporte pues también se libra como de ciertas responsabilidades, que es como una cuestión hoy en los países neoliberales, que es la confianza o la supuesta confianza inversionista, ¿no? ¿Cómo de pronto combatir esa concepción o no caer como en esa concepción de generosidad desde Nietzsche? Y también se me ocurrían, digamos, otras dudas, un poco frente a, bueno, voy a decirlo así, ¿cuál es como la diferencia entre, digamos, el epicureísmo y los cínicos? Aunque el epicureísmo fue después, pero entiendo que en esa concepción de autosuficiencia y autonomía para Epicuro era importante, digamos, autoabastecerse a partir, digamos, del cultivo, es decir, que la tierra me daba, digamos, un propio cultivo. En esa medida también lo ligaba un poco con esa concepción de la paz en los griegos como el porvenir o digamos, la prosperidad, ¿no? Desde esta diosa Irene. Y por último, como para no, digamos, no extenderme un poco en las dudas, pensaba también en la cuestión del tiempo como el uso del tiempo a propósito del uso de las cosas, porque digamos que antes del cultivo o de esta sociedad sedentaria, digamos que el tiempo se percibía de otra forma, porque no había, digamos, futuro, sino un constante presente, muy en los términos de Agustín. Entonces, no sé si, digamos, los cínicos tenían alguna concepción también frente a esa percepción del tiempo que puede combatir también esta percepción, digamos, actual que tenemos y que también nos condena un poco al sufrimiento, ¿no? Pensando en el futuro. Gracias. Ay, millones de casos. Bueno, eso yo creo que ya fueron como 3, 4 preguntas, 5. Bueno, voy a decir algunas cosas, quizás no voy a poder responder a todo, pero con respecto al tiempo, bueno, desde Nietzsche, el joven Nietzsche, uno de sus primeros libros es una crítica del historicismo. Es decir, una crítica de una idea de la historia y del tiempo como lineal, como progresivo, como determinado en un origen, desarrollándose hacia un futuro y hacia un objetivo progresivamente superior. Toda esta concepción de la historia que marca también el pensamiento y la filosofía occidental, o la cultura occidental, por supuesto la cristiana también, eso para Nietzsche es problemático. Porque esa concepción del tiempo y de la historia, precisamente porque, bueno, tiempo y historia no es la misma cosa, pero lo voy a acercar desde esta perspectiva, él propone una concepción diferente de la historia. En el joven Nietzsche ahí desarrolla este concepto de una historia crítica, pero yo creo que aquí que también sirve para entender esos procesos de transformación de la cultura, la política, etc. Pero más bien, bueno, uno de sus conceptos claves es el eterno-retorno de lo mismo, es decir, también una idea del tiempo cíclico que se definía que era la noción del tiempo al cual se referían los griegos y por supuesto los cínicos, ¿no? Bueno, los cínicos, el tiempo en este sentido es más
es el ciclo de la naturaleza y se adaptaron también a ese ciclo de la naturaleza. Por ejemplo, Diógenes veía los pájaros cambiándose de lugar. Voy a seguir, yo también voy a seguir ese mismo ciclo y esa misma temporalidad, ¿no? Y en este sentido estamos en una temporalidad que no es progresiva, no hay un anterior y posterior en este sentido de una linealidad, y tampoco no hay una idea de un origen que determina de cierta manera el desarrollo futuro de lo humano, porque por supuesto ahí tenemos dos ciclos también diferentes de una noción más bien humana, demasiado humana, y una noción más bien, digamos, natural de la temporalidad. Con respecto a los epicurismo y los estoicos, por ejemplo, también. Bueno, yo creo que eso fue ya como después de los cínicos, y hay toda una transición de los cínicos hacia los estoicos, y que vamos, ya lo que yo digo es, empieza ya una cierta inmunización del pensamiento, de la filosofía de los cínicos. Como esa filosofía, como si la filosofía cínica fuera tan inapropiada que había que protegerse contra ese tipo de pensamiento. Y tenemos ya con los estoicos con un movimiento hacia un individualismo muy diferente del moderno, por supuesto, pero ya tenemos en lo extremo, por ejemplo, en los estoicos, esta figura del sabio que está resistente a todas las contingencias, que tiene todo este dominio sobre sí. Por supuesto, no es, yo creo, no es una casualidad representado por pensadores también políticos, militares, ¿no? que en los estoicos encontraron su filosofía. Ahora, Epicuro es mucho más protegido porque tiene su jardín, ¿no? Entonces Nietzsche siempre se hacía un poco, se ría un poco de Epicuro porque no se atreve de salir de su jardín, y son más bien nos quedamos en un ambiente, digamos, más bien protegido, y no es el jardín de Diógenes, digamos, ¿no? Tenemos dos concepciones de naturaleza y de cultivo de la naturaleza muy diferentes. Gracias por la presentación, muy sugerente. Justo hoy en la mañana daba una clase sobre cambio climático en el ITAM, la Universidad Neoliberal de acá, y la tragedia de los comunes. Me perdí la parte de cómo escapar de la tragedia de los comunes porque tuve que ir al baño, pero un par de temas me parece que quisiera que platicaras un poquito más. Es sobre la concepción de naturaleza, que pues, durante décadas ha estado prohibido hablar de naturaleza porque es naturalizar, es como un acto ideológico. ¿Cómo entiendes tú naturaleza? Y me parece que está muy marcado por lo que está ocurriendo con la energía solar, ¿no? Si el sol es la naturaleza, entonces es una especie de teología de la naturaleza, porque el sol es una especie de deidad, ¿no? Y entonces ahí hay, no sé, una tensión interesante. Y eso por un lado que es naturaleza, y el otro es esta idea de unirse o untergehen versus amor propio. Si hay ahí, regresando al tema de que si hay un ethos ahí, una ética que pueda motivar a mis alumnos que están muy deprimidos y apáticos. Sí, no, gracias. Bueno, mi noción, yo creo que no voy a poder dar justicia a la noción de naturaleza en los cínicos, pero me acerco desde el pensamiento de Nietzsche, y
quizás, ¿no? Al final no queda tan lentano, digamos, de los cínicos. Entonces, para mí, como yo he usado esa noción en la filosofía de Nietzsche, hay, yo siempre, especialmente con respecto a la naturaleza del ser humano, sí, bueno, la naturaleza no es algo que está dado, determinado, definido, pero para Nietzsche hay toda una tarea de traducción, retransplantación en la naturaleza que tiene todo que ver con inventar creativamente, si bien, una nueva naturaleza, ¿no? Entonces, naturaleza en este sentido no es biológico, pero Nietzsche, creo, y eso es también importante porque es parte de como los debates en el siglo XIX, quiere arrastrar el concepto de la naturaleza, de la nueva biología, de esta nueva episteme darwinista del biologismo, para justamente ofrecer una visión y una concepción filosófica de la naturaleza. Y eso yo creo que para mí ha sido súper importante de ver. Hay un libro fantástico de un alemán, Wolfgang Riegel, sobre la antropología literaria en el siglo XIX. Y en el fondo, en el argumento que él lleva adelante es que tenemos tres corrientes diferentes. Por un lado tenemos esa nueva episteme de la biología, ¿no?, que surge en el siglo XIX, de las ciencias naturales como la conocemos hoy en día también, que tienen todas las respuestas acerca de la pregunta de quiénes somos y qué significa ser humano. Bueno, ya vamos a, totalmente biologizando, medicalizando, ¿no? Ahí estamos también, ¿no? Lo que significa ser humano. Entonces esos discursos ya Nietzsche lo ve, ¿no? Luego salimos en la filosofía, todavía hay una noción de la filosofía de la naturaleza, ¿no? Que ha sido desde los griegos, en fondo, siempre la filosofía se preocupó se interesó al concepto de la naturaleza. Entonces tenemos estos corrientes. Y luego lo literario, ¿no?, que también absorbe ese descubrimiento darwinista de que somos, que somos parte de la naturaleza y no distintos de la naturaleza. Y el argumento que lleva adelante es que en fondo lo que pasó es que hubo una alianza entre la filosofía y la literatura contra la ciencia natural. Y la filosofía y la literatura es decir, nosotros tenemos la respuesta a la pregunta de qué es el ser humano y no ustedes. Y yo creo que esta reapropiación del concepto de la naturaleza que nos robaron, en fondo, hay que hacerla, porque nosotros vivimos, eso vuelve también al concepto del cohabitar. Todavía no solo tenemos una visión muy restringida de lo que supuestamente significa ser humano, pero también supuestamente lo que es la naturaleza, ¿no? Tenemos una visión, hablamos un poco ayer de las plantas, una visión muy degradante de las plantas, como todas esas cosas que crecen en el jardín que hay que eliminarlas, como, ¿no? Tenemos en fondo una actitud más bien tomándolo como dado, ¿no?, de las plantas, pero toda la vida, sea la humana, la animal, depende de la vida vegetal, ¿no? O surge, está creado por la vida de las plantas vegetal, ¿no? Entonces, bueno, eso es para mi respuesta como al concepto de naturaleza. Yo creo que para mí tiene que ver con un trabajo que hacer, ¿no?, en vez de simplemente decir, bueno, es lo que nos entorna. Bueno, para Nietzsche, y en este sentido yo creo que también se distingue de Darwin, porque Darwin pensaba, bueno, la vida es como este proceso de adaptación.
Como cambian cosas y nosotros nos adaptamos. Pero para Nietzsche siempre era interrelacionado, interdependiente, como inseparable de hecho. Y los cínicos es la misma idea de, en fondo, si para insertarnos en esa comunidad de vida, ¿no? Es siguiendo la vida animal, la vida de la naturaleza, etc. Con respecto al hundirse, ¿no? Yo creo que, y el amor propio, ¿no? Yo creo que, no sé, tal vez mi respuesta es demasiado personal, no sé, pero si uno se pregunta qué son las cosas que te hacen sentir bien, digamos, ¿no? ¿Qué es verdaderamente como elevador y noble, ¿no? Es siempre un hundirse. ¿Siempre qué? Es siempre un hundirse. Inseparable de un hundirse, ¿no? Sí. ¿Pero qué quiere decir hundirse? Es en vez de preservarse, acumular, protegerse, inmunizarse, es exteriorizarse, es arriesgarse también en el sentido de que eso es el sentido, es también en fondo, y yo creo que Nietzsche y los cínicos son muy claros sobre eso, no es para todos. Algunos no va a ser un camino que le conviene. Y está bien. No hay, yo creo que es súper importante también, está bien. O sea, no son, ni Nietzsche ni los cínicos son moralistas, ¿no? Pero, digamos, ahí perdí quería decir otra cosa, pero se me perdió ahora, pero voy a volver. Sí, se me perdió, perdón. Tenía otra cosa, ahí se me Hay dos participaciones más allá. ¿Ya? Okay. Pero antes de darles la palabra, me gustaría aprovechar el lugar que tengo para darme la palabra a mí mismo. Porque viene a colación de la pregunta que acaba de hacer el compañero y la respuesta que acabas de dar, Vanessa. A lo largo de toda tu charla, trataba de escuchar el concepto de naturaleza que estabas utilizando con los cínicos, paralelo al concepto de naturaleza que desarrollas en Homo Natura, y ciertamente son un poco diferentes, ¿no? El concepto de Homo Natura, que tal y como lo trabajas a partir del parágrafo 230 de Más allá del bien y del mal, creo yo que se sintetiza en una concepción transfiguradora de la naturaleza, ¿no? Digamos, la naturaleza es transfiguradora. Eso se ve desde Apolo y Dionisos, el nacimiento de la tragedia, Zaratustra, todo lo demás, ¿no? Y en ese sentido me parece que el Homo Natura, del 230 de Más allá del bien y del mal, coincide con el Homo Poeta de la Gaia Ciencia, 153 de Gaia Ciencia. Es decir, es el retorno a la naturaleza que se propone a partir de Homo Natura. Es un retorno creativo, es un retorno transfigurador, y en ese sentido, recordando la pregunta que hacías tú al inicio, y volviendo a otro concepto importante que está en Homo Natura, en tu libro, que es el de probidad, Redlichkeit, la probidad, pensando en las depresiones de tus estudiantes, y que es una depresión en la que todos caemos eventualmente. Pensando en la provocación que hacías tú al inicio, claro, hay un punto en el que uno necesita darse cuenta, ser próvido, ser honesto consigo mismo, aceptar que uno está siendo parte de todo ese entramado extractivista, neoliberal, depredador, y a partir de ahí, pues qué sé yo, tomar los medios de producción, ¿por qué no? O alguna otra cosa, ¿no? Pero esto lo hacía solamente como para articular distintas participaciones, pero sí te tengo una pregunta, Vanessa. ¿No sería más útil que para plantear todo este asunto en torno al antropoceno y a los comunes que nos has planteado a través de los cínicos,
¿no sería más útil trabajarlo justamente desde Nietzsche y desde el concepto de naturaleza que has planteado en Homo Natura? No, sí, absolutamente. Sí, podría. Yo creo que, bueno, por dos cosas. Primero, me recordé de lo que quería decir. No voy a empezar con eso. Yo creo que para Nietzsche, me parece sugerente que él dice, mira, para él, en el fondo, la educación, la filosofía, y bueno, ya tus estudiantes están en tu curso, ya está ya un buen primer paso, digo yo. El tipo de conocimiento que a él le interesa es el que le transforma. Mi nutrición es un conocimiento que me transforma, no uno que me preserva o que me permite en fondo protegiéndome en mi burbuja, ¿no? Pero la transformación, yo entiendo, no es para todos. Pero si uno está apasionado por la transformación o está abierto a una idea de transformación o transfiguración, es imposible sin hundirse, ¿no? Es en ese sentido que hay que hundirse. Si quieres transformarte, hay que hundirse. Es en ese sentido. Entonces no sé si eso va bien con tus estudiantes, pero... Es que son pocos que se autoseleccionan para ir a estas clases y sufrir un poco. Sí. Bueno, bueno, ahora no, por supuesto, yo creo que, bueno, con respecto a los cínicos, que claro, como no, hay mucho más trabajo que tengo que hacer, ¿no? Sobre los cínicos. Y yo creo que, por ejemplo, hay una diferencia entre mi lectura de los cínicos y la de Nietzsche. Yo creo que Nietzsche, la lectura que yo presenté no es una lectura nietzscheana, en el sentido que Nietzsche, las cosas que dice sobre los cínicos son más ambivalentes, ¿no? Sí, yo creo que tengo un argumento fuerte esa comparación entre los cínicos y el Homo Natura de Nietzsche. Yo creo que está bien fundida, pero claro, él también dice cosas menos afirmativas, digamos, sobre los cínicos, y yo no sé si él se interesó tanto en los cínicos como yo. Entonces ahí hay un trabajo que hacer. Pero el concepto de Redlichkeit, para volver a eso yo creo que sí tiene una inspiración cínica en Nietzsche, ¿no? Porque la Redlichkeit, lo conversamos en los días anteriores, es, como yo lo presenté, esa honestidad, esa probidad, de verdaderamente, como todas sus preguntas, ¿cómo me posiciono en este mundo tan fregado, ¿no? Eso es el problema, y yo creo que es muy difícil yo no quiero tener 20 años hoy día, ¿no? Perdón, no debería decir eso, pero es muy difícil. No lo dije. No, pero lo digo porque bueno, yo también tengo hijos y todo. Es muy difícil porque yo he tenido el privilegio de como crecer en un mundo un poco naif y muy privilegiado, por supuesto, y es muy difícil hoy día posicionarse y tener una visión de una vida futuro. Ahora, yo creo que la Redlichkeit nos puede ayudar, y Nietzsche tiene algo que decirnos. No se voy a terminar con algo positivo, digamos, afirmativo. Porque, ¿qué nos dice? Que en fondo, la filosofía o el conocimiento, si ya debemos abandonar alguna solución final, alguna revolución final, todas estas ideas, estos ismos políticos, que ningún ismo nos va a salvar. Si no hay una verdad absoluta, no hay una
vida superior, no hay un destino divino que estamos siguiendo. Que bueno, lo que verdaderamente nos queda es de ser honesto con sí mismo, que siempre significa también criticarse, cuestionarse. Y Nietzsche es toda la práctica de autocrítica, de un cuestionamiento abierto y dejando abierto en ese sentido la pregunta del ser humano, de decirnos sí, no, es nuestra tarea y podemos. La transfiguración, la transformación sí es posible, se ha hecho, lo hacemos cada día y se puede. Si en fondo mantenemos esa relación integral o honesta o propia con nosotros mismos y con los demás, es un punto de referencia que nos puede ayudar siguiendo adelante, ¿o no? Y eso es, yo creo que cuando Nietzsche se pregunta qué es la virtud del filósofo futuro, ¿no? ¿Qué es esa virtud? Es la redlichkeit, es esa propiedad. Y yo creo que la filosofía tiene una tarea importante aquí a jugar, a recordarnos de qué es mentira y qué no lo es. A ver, allá tenemos tiempecito para, por favor, sean breves. Sí. No, solamente un comentario muy pequeño respecto a lo que ha compartido con nosotros estos días. Y hay que pensar en los cínicos, pensaba también en los procesos de subjetivación. Y cómo esto puede, o sea, es un comentario, pero no sé si está o no de acuerdo con ello, ¿no? Con su propuesta de nuevo natura. Cómo estas prácticas de los cínicos, que tienen que ver con procesos también de desubjetivación en los que ya estamos instalados, pueden posicionarse, estas subjetividades de los cínicos, como una propuesta también de un nuevo natura, ¿no? Digamos que en confrontación o en resistencia con estas configuraciones subjetivas de la economía liberal, como dice, por ejemplo, Foucault, que dice, bueno, que estamos en la construcción de una subjetividad que es, bueno, lo llama homo economicus, ¿no? Entonces, cómo estos procesos o estas prácticas cínicas pueden también como posibilitar o abrir un espectro diferente de otras formas de vida, pero que también sirvan de resistencia a esto que el capitalismo, digamos, produce, ¿no? Eso como para no ser más. Bueno, gracias. ¿Te parece bien si Juntamos, sí, hay una más, sí. Espera. Yo nada más, un poco así, abogando desde del lado de la economía, no sé qué tanto se niega, porque estábamos hablando originalmente del problema de los comunes, y entiendo que ahí el gran problema es que es una tierra abierta, que cualquiera puede hacer uso de ella, y eso genera que nadie se haga responsable de mantener y procurar la tierra y que siga teniendo beneficios para todos, ¿no? Porque se asume que dice, ¿para qué la cuido yo? Si yo no la voy a aprovechar, va a ser un cualquiera, ¿no? Fue Elinor Ostrom la que resolvió, según el problema de la tierra de los comunes, pero no da una propiedad a un individuo, da una propiedad comunitaria, que la comunidad que puede hacer uso de esa tierra se va a hacer cargo de cuidarla, mantenerla, recibir sus beneficios y excluir a las personas, digamos, ahora sí ajenas, ¿no? Yo creo que es muy optimista un poco la parte de la propuesta de Nietzsche que estamos viendo, porque creo que depende mucho de ser muy optimista de las personas, ¿no? Que todos van a dar de sí, que todos van a compartir, para que a todos nos alcance aunque sea lo mínimo, ¿no? Yo creo que por eso hemos tenido que hacer leyes y cuestiones para regular. En economía lo hacemos para excluir a los llamados free riders, que son personas que no colaboran en la comunidad y que pues no reciban los mismos beneficios que los que sí trabajamos.
O, por ejemplo, me dicen que estar de acuerdo con que tal vez vamos a tener incertidumbre y vamos a tal vez padecer carencias, ¿no? De forma individual, creo que está bien promover la que sea decisión propia, como lo que estábamos diciendo, pero de nuevo, si metemos la idea de tener hijos, ¿cómo voy a yo tener hijos si no sé si yo le voy a poder dar de comer a mi bebé, ¿no? Entonces, yo creo que no es completamente criticar lo que es la economía liberal, porque ellos al fin nada más quieren ser la manera más eficiente de administrar recursos escasos. Pero, de nuevo, no sé, esta opción me parece muy bien, pero tal vez en comunidades muy pequeñas, ¿no? Olvidarnos a la idea de cómo administrar países o ciudades. No sé si va por ahí. Sí. Muchas gracias por la pregunta, es un muy, muy buen comentario. Yo creo que, y voy a tomar las dos preguntas en conjunto y yo creo que me sirve también. Primero, yo creo, terminé casi con la última pregunta o respuesta. No quise terminar, o no quise darles la impresión que la solución está solo con el individuo. No, ¿ya? Entonces, esa redlichkeit es una virtud pública que es, de nuevo, que se entiende justamente como un hundirse o una exteriorización, como un darse. Entonces, no es una posición que un cerrarse sobre sí mismo. Y en este sentido yo también entiendo estas figuras de resistencias, o sea en Foucault, o sea en Nietzsche. Yo creo que el homo natura, esa idea de un ser humano, homo natura, es una figura de resistencia. Uno podría leerlo como una figura de resistencia, tal como la virtud que regala es una figura de resistencia, los Übermensch, el humano que se hunde y se transforma, es una figura de resistencia, pero estas figuras de resistencia no son aisladas. Sí, en Nietzsche esa idea de amistad, eso es un gran problema uno de los temas más grandes para Nietzsche, ¿no? También la falta de amistad, la falta de una comunidad, su sufrimiento personal, ¿no? Que tenía mucho que ver con justamente el problema de la comunidad como se presentó a él concretamente, pero también todas estas figuras que conversamos son figuras relacionales, que no son figuras aisladas, son figuras conectadas, son figuras que afirman la cohabitación. Entonces, y son figuras que se sostienen gracias a estas relaciones, no son figuras que son autosuficientes, que han abandonado justamente la idea de la autosuficiencia. Ahora, cuando volvemos desde esta perspectiva para bien volver a lo común, como tú dices, correctamente, yo creo que esa tesis, digamos, de que los bienes comunes, esa es una hipótesis, que no vamos a encargarnos de estos bienes comunes. Pero bueno, si volvemos, si miramos un poco la historia de la humanidad, y si me permiten, de mi experiencia en Australia, mis colegas indígenas dirían, pero nosotros sabemos cómo cuidar los bienes comunes, lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia hasta hoy día. Nuestra responsabilidad sin ser humano, significa hacerse cargo del bien común. Eso es al corazón de muchas filosofías y sabidurías indígenas. Y entonces, de hecho, esa hipótesis que no vamos a encargarnos y que vamos a aprovechar, eso también es parte de una noción muy liberal y neoliberal del homo económicos, del humano. Y yo creo que todo lo que tratamos de articular es una noción diferente de lo que significa ser humano.
yo no me interesa mucho ser humano si el ser humano es eso. Ahí prefiero ser otra cosa, pero no sé, yo creo que ahí también no somos como lo que llamamos la humanidad. Yo creo que viene con esa responsabilidad de hacerse cargo también, o de hacerse cargo antes de nada del bien que tenemos en común. Ahora, sí, uno podría decir, de nuevo poniéndome un poco en Espósito y su concepción de la inmunidad y la comunidad, que por supuesto Espósito dice, bueno, la comunidad es un peligro porque necesitamos autopreservarnos, necesitamos instrumentos inmunitarios como leyes, ¿no? Como instituciones políticas para, en fondo, contrabalancear, digamos, la violencia también de esa demanda del don, ¿no? Y para Espósito, para él es una pregunta de equilibrio. Cuando estos aparatos inmunitarios se devuelven hiperinmunitarios y llegamos se vuelven destructivos. Es un poco como la dialéctica de la Ilustración, ¿no? Que ya un aparato de leyes también liberal-democráticos terminan apoyando fines que que son en contradicción con el mismo principio de una república democrática. Yo creo que tienen un vecino que nos da un buen ejemplo de cómo, de eso, ¿no? Y no tengo la respuesta final a tu pregunta, pero yo como quiero apelar a ese sentido de responsabilidad por la tierra que yo creo que nos define, que lo tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Muchas gracias, doctora Valencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí,